buenas tardes chicos. ¿Cómo me copian? ¿Quién podría confirmarme el audio? Se escucha bien, doctor. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a dar inicio a nuestra penúltima clase. Prácticamente tenemos hoy el día viernes para posteriormente dar lugar a los exámenes finales. Bien, a ver, les vamos a dar un par de segundos a los compañeros que se vienen conectando para dar continuidad. Y podamos ya establecer vamos a dar acceso a los chicos. Y vamos a continuar con el pantallazo de lo que va a ser la materia de obligaciones más adelante cuando les toque abordar ese tema. A ver, mientras se van conectando a los que ya están en línea y en el aula, les voy preguntando ¿qué se entiende por mora? En el entendido de que cuando hablemos de obligaciones, cuando hablen de obligaciones en la materia respectiva, van a identificar a dos sujetos principales, el deudor y el acreedor. Siempre recomendándoles que cuando escuchen esos términos, no solamente piensen en la existencia de posibles deudas de dinero, toda vez que en materia de obligaciones vamos a entender que existe un deudor y un acreedor con respecto precisamente a una obligación, que no siempre va a ser el pago de algún dinero, sino alguna obligación de dar, hacer o no hacer, dijimos. Y en esta hermenéutica de ver unos pantallazos de lo que es la materia de obligaciones, existe un término que se usa mucho en nuestro cotidiano vivir, y es el término de la mora. ¿Qué entendemos por mora? ¿Qué será la mora? ¿Alguien podría contestarme? Cuando no hay un cumplimiento de la obligación en el plazo determinado, a mi punto de vista. Ya, está bien. Cuando no hay un cumplimiento. Y específicamente el término mora, ¿a qué idea nos lleva? Cuando alguien dice, estoy demorado, ¿qué es lo que entendemos? El retraso, doctor. Ah, muy bien. El retraso, la tardanza. Tratándose de un ejemplo típico, si bien se utiliza como ejemplos típicos, valga la redundancia, a los contratos de préstamo, a las obligaciones pecuniarias de dinero, ¿no? Que no es el fondo mismo de toda obligación, sino que hay esos tres grandes tipos, dar, hacer y no hacer. Si acaso la obligación como término pactado tenía que ser honrado o cumplido, a ver, hoy es 24, ¿no? Tenía que ser cumplido hoy 24. Y el deudor el día de mañana no aparece en mi domicilio para pagar, para honrar la obligación. Entiendo que ya está en mora, está retrasado, está demorado. Entonces está tardando, si vale el término. Van a ver que conforme el compañero que hace un momento intervino, denota el incumplimiento, decía, de una obligación.
Al parecer sí, porque así lo entendemos, porque si el plazo era hasta el 24 de noviembre y el deudor no aparece, nos hace pensar que no quiere cumplir con la obligación, ¿cierto? Pero van a ver que en materia de obligaciones, la mora, en materia de obligaciones, la mora únicamente va a denotar en primera instancia esa tardanza, ese retraso en el que va a ingresar el deudor, ¿sí? En el que va a ingresar el deudor, pero que de buenas a primeras, si vale el término, no necesariamente va a significar que no va a cumplir, sino que simplemente está retrasado, se ha demorado. Perfecto. Entonces, cuando el deudor se demora, tarda, retrasa en el cumplimiento de una obligación, entendemos que ese deudor ha ingresado en mora. Es un deudor moroso, es decir, no ha pagado puntualmente, no ha cumplido puntualmente con la obligación. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿sí? ¿Ustedes creen que si bien es típico que el deudor no cumpla, o es por lo menos lo que con frecuencia pasa, ¿ustedes creen que el acreedor, es decir, la persona que, a ver, tratándose de un préstamo de dinero, la persona que ha prestado y que espera que una vez cumplido el plazo, ese préstamo le sea devuelto por parte del deudor, ¿ustedes creen que el acreedor ingresa también en mora o puede ingresar en mora o no? ¿O el único que puede ingresar en mora es el deudor? ¿Qué creen? ¿Qué dicen? Otra vez, Sería ambos, doctor, porque ambos no han cumplido con la obligación. ¿ya? ¿De qué? A ver, el deudor cuando ingresa en mora es que en la fecha pactada no ha venido a pagar. Así como ejemplo, no ha venido a pagar. Hoy era la fecha prevista y no ha aparecido. A partir de mañana, ese deudor está en mora, ¿no? O se ha tardado, se ha demorado, está retrasado. ¿De qué manera el acreedor podría ingresar en mora? Si es a quien le interesa recuperar, cobrar, recobrar su capital, ¿de qué manera podría ingresar en mora? O el tema de la mora definitivamente solo está apartada para el deudor. ¿Qué dice? No escucho a nadie. ¿Qué creen? ¿El acreedor ingresa o no ingresa en mora? Vamos, chicos, ¿qué dicen? ¿O solamente es un aspecto que puede ocurrir con el deudor? Y ese es un tema individual, les cuento, en materia de obligaciones.
Doctor, desde mi punto de vista, solo el deudor se puede dar a mora. ¿Podría entonces el acreedor ingresar en mora o solo para el deudor? Solo para el deudor, doctor, no el acreedor, porque él es el que está dando, se puede decir, ese beneficio o ese préstamo al deudor. Ya, perfecto, muy bien. ¿Alguien más? ¿O apoyan la noción? Sería ambos, doctor, el acreedor y deudor. El deudor por no cumplir con la obligación y el acreedor sería en el caso de que no ejecute para cobrar la deuda o la obligación. Ya, muy bien. Nos vamos acercando. ¿Alguien más? Ya hay dos criterios opuestos, ¿cierto? Uno que sostiene que únicamente el deudor puede ingresar en mora porque es a quien le atañe el deber, la obligación de cumplir con lo que ha asumido. Y por otro lado, Alejandro nos dice que tendrían que ser los dos, uno por no cumplir y el otro por no ejecutar. A eso se llama una actitud pacífica, una actitud inactiva, le llama la doctrina en materia de obligaciones. Si bien es un tema, es un tema que van a ver de manera individual en materia de obligaciones, les comento en esta clase que el acreedor, y acuérdense, el acreedor también puede ingresar en mora, ¿no? Resulta curioso que el deudor sí le está, digamos, reconocido que sea más usual que el deudor ingrese en mora. En los contratos se pone esa cláusula, la mora. Los bancos cuando trabajan con préstamos ponen esa cláusula de la mora. Pero tanto la doctrina civil en materia de obligaciones como la normativa civil, nuestro código civil, reconocen la figura de la mora también para el acreedor, pero no necesariamente porque no ejecute, porque no le inicie el proceso judicial al deudor por el incumplimiento, sino que reconoce que el acreedor también podría ingresar en mora cuando evade, impide, obstaculiza, perjudica de manera dolosa que el deudor quiera cumplir con la obligación. ¿Me dejo entender? Cuando el deudor, conocedor del plazo que tiene para poder cumplir con la obligación, lo busca, lo llama, lo trata de ubicar y decirle quiero cumplir con la obligación, se vence el plazo mañana o pasado, y el acreedor de manera maliciosa evade. Estoy de viaje, no puedo, no voy a estar hasta el próximo mes, veremos, y una serie de argumentos que lo único que hacen es impedir que ese deudor cumpla con lo que quiere cumplir. Ahí es donde el acreedor ingresa en mora. También puede ingresar en mora. ¿Y qué harían ustedes como abogados del deudor? A ver, pónganse la camiseta de abogados del deudor. El deudor les dice, quiero cumplir con mi obligación, pero lo he buscado a mi acreedor y me pone una serie de pretextos, doctor, doctorita, diciendo de que no puede, está de viaje, no tiene tiempo, que acá, que allá, y una serie de argumentos que no me permiten cumplir con la obligación. ¿Qué es lo que le dirían si fueran ustedes abogados de la parte deudora y que quiere cumplir además?
¿Qué le dicen, chicos? ¿O no le dicen nada? ¿Lo dejan calladito ahí a su cliente? A ver, piensen. ¿Qué le podrían decir a ese cliente? Que no es su culpa, él ha querido cumplir con la obligación en el término establecido y no correspondería un resarcimiento o un daño que le haya causado al acreedor. ¿No? Pero mientras no se cumpla con esa obligación y si existen intereses fijados, los intereses van a seguir corriendo a medida que el mismo tiempo corra. ¿Cómo le hacemos para que esa obligación se dé por cumplida? Tomando en cuenta que quien ha ingresado en mora no es el deudor, más bien él quiere cumplir, y que quien impide, obstaculiza, evade es el propio acreedor. ¿Cómo le hago? Ustedes han escuchado, por si acaso, de esta figura jurídica en materia de obligaciones que se llama oferta de pago y consignación. ¿Alguien ha escuchado? ¿Nadie? Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo estás? Eh, Recién acabo de conectarme, doctor. Mi internet está un poco lento. ¿Cuál era la pregunta, doctor? Estuvimos abordando y analizando, interactuando acá con los chicos, en principio si solamente el deudor era quien podría ingresar en mora, cuando en el plazo pactado no cumple con la obligación. Sin embargo, íbamos conociendo que no solamente el deudor podría ingresar en mora, sino también el acreedor. ¿Y cuándo ingresa el acreedor en mora? Dijimos, cuando evade, impide, obstaculiza con una serie de pretextos, argumentos o mentiras que el deudor quiera cumplir con la obligación, pueda cumplir con la obligación, ¿no? Entonces venía la siguiente pregunta. Ustedes como abogados, como abogadas, ¿qué es lo que le sugerirían a su cliente cuando los visita y les dice que pese a que él quiere cumplir, tiene todos los elementos para poder cumplir, el acreedor de manera maliciosa ha ido evadiendo, ocultándose, impidiendo que él pueda cumplir? Y mientras no cumpla con la obligación, pues los intereses y demás siguen corriendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que le dirían a su cliente? ¿Qué es lo que le propondrían? ¿Qué es lo que harían? ¿Qué es lo que le dirían? O le dicen que pase a la oficina de al lado. Doctor, creo que nos agasó en curva. No, Y ahí justamente viene lo siguiente. A ver, existe, y lo van a ver en obligaciones en un tema individual, existe la mora del acreedor. Y precisamente un acreedor ingresa en mora, ¿ya? Cuando evade, impide, obstaculiza que el deudor responsablemente quiera cumplir con esa obligación.
¿Y qué puede hacer este pobre deudor que queriendo cumplir recibe pretextos, obstáculos, argumentos que impiden que cumpla? El interés sigue corriendo. En una obligación de préstamo, el interés sigue corriendo mientras no se pague. Ahí nace una figura jurídica que ustedes la van a analizar en su momento. Y les decía si habían escuchado alguna vez. Oferta de pago y consignación. La oferta de pago y consignación es una forma de cumplimiento de las obligaciones que tiene que ver precisamente cuando el acreedor ingresa en mora. Este pobre deudor no sabe más qué hacer, dónde buscarlo, cómo gestionar, pagarle la obligación y, lógicamente, firmar el documento de cancelación. Y este acreedor malicioso lo que más bien hace es evadir, ocultar, obstaculizar, impedir que el deudor cumpla con la obligación. Entonces el deudor, habiendo agotado todos los medios posibles para querer ubicarlo, buscarlo y pagarle, acude ante la autoridad judicial. Y en una demanda le explica al juez que pese de haberlo buscado durante tanto tiempo, ¿sí? Durante tanto tiempo, no ha logrado encontrarlo y no se ha dejado encontrar. Entonces le pide, señor juez, quiero hacer una oferta de pago, aquí está, quiero ofrecer, ¿ya? Y quiero que se consigne, quiero depositar aquí ante su juzgado, ¿sí? Entonces, el juez debe acreditar que verdaderamente el deudor ha hecho todos los esfuerzos posibles para poder cumplir con la obligación, que lamentablemente ha sido el acreedor quien no ha permitido que él cumpla con la obligación. ¿Ya? En ese sentido, el juez va a suspender todo plazo para que no siga corriendo el interés, ¿sí? El interés. Y el deudor se ve liberado de la obligación. ¿Ya? Se ve liberado de la obligación. ¿Por qué? Porque el acreedor, cualquier cosa que vaya a reclamar, tiene que hacerlo directamente al juez. Directamente. Entonces, esa es la manera en la que un deudor puede liberarse de la obligación cuando el acreedor ingresa en mora por estas actitudes de evasión, de impedir, de obstaculizar, de poner una serie de cosas. Se llama oferta de pago y consignación. ¿Ya? Bien. Ahora, el día viernes vamos a ver un último tema de pantallazo que tiene que ver precisamente con esta introducción que les acabo de hacer en el tema de cumplimiento de las obligaciones. Toda persona que pueda constituirse en acreedor espera, ¿no? Espera que su deudor cumpla con la obligación debida. ¿Cierto? Y el deudor tiene la obligación, chicos, el deber primordial de cumplir con esa obligación. Por eso es que se dice que el efecto normal de una obligación, ¿sí?, es su cumplimiento.
Y el efecto anormal de una obligación es el incumplimiento. ¿Ya? Entonces, frente a esta coyuntura, ¿no? Es que cuando se presentan los problemas entre partes, se espera pues que el deudor cumpla de manera responsable y el acreedor exija, reciba eso que está esperado. Va a ser una belleza el hecho de que llegado el término, ¿sí?, el deudor cumpla con la obligación y el acreedor quede satisfecho y se elabore el documento de cancelación de la obligación. No siempre, les reitero, de dinero. Puede ser una obligación de hacer, realizar, fabricar, qué sé yo, algún mandado, sillas, puertas, ventanas, pisos, absolutamente. O de no hacer, también abstenerse. Entonces, en cualquiera de estos tipos de obligaciones, chicos, siempre va a existir un deudor y un acreedor. Eso lo van a ver de manera muy detallada en la materia de obligaciones, en temas individuales que tienen que ver precisamente con el comportamiento del deudor y el comportamiento del acreedor. Es también importante decirles que cuando el acreedor ingresa en mora, es decir, evade, obstaculiza, impide que el deudor cumpla con esa obligación, también se le puede calificar daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque le está obligando al deudor a acudir ante una autoridad judicial, es decir, a iniciar un proceso judicial, diciendo que lo ha buscado, por todo lado no lo ha encontrado y con una serie de argumentos siempre ha impedido que él pueda cumplir, que por tanto eso le ha generado gastos, contratación de un abogado, la pérdida del tiempo y además que ha estado con el dinero días por días caminando. Si es viable la calificación de daños y perjuicios, claro que la puede solicitar ante el juez. ¿Ya? Bien, ahora vamos a ver de manera muy sucinta qué es lo que acabamos de hablar. ¿Ya? ¿Qué es lo que acabamos de hablar? Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes. Comparto el audio. Y atentos, por favor, para que podamos entender qué es la oferta de pago y consignación y cuándo nace, cuándo se origina esa oferta de pago que va a derivar en decirle al juez, quiero pagar acá, quiero depositar acá, y acá de su juzgado, el acreedor recoja lo que le debo más el pago de los últimos intereses. ¿Ya? Atentos, chicos, voy a compartir audio con ustedes. Normalmente en un vínculo jurídico existen dos partes de las cuales una debe ejecutar una prestación en favor de la otra. Quien ejecuta la prestación es el deudor y quien, valga decirlo, debe recibir la prestación es el acreedor, o como galantemente dicen los juristas, quien entrega o paga la cosa es el solvens y quien recibe el accipiens. Y mediante la ejecución de la prestación o un pago, la obligación se extingue y este vínculo habrá terminado con normalidad. Pero como en esta vida tristemente no todo es color de rosa, puede suceder que el deudor actúe diligentemente y realice sus pagos o prestaciones y que el acreedor se niegue a recibir sin justo motivo. Puede ser porque no quiere, no puede, por ejemplo, por ser incapaz, o porque su derecho es dudoso, o quizás el deudor por causas ajenas no se halla en condiciones de pagar, o porque, en fin, la casuística no tiene límites y el mundo real o la autonomía de la voluntad nos pueden sorprender con cualquier cosa. No debemos ver al deudor solo con el deber de pagar, sino con su derecho a pagar, o como dicen los galantes, ejercer el ius solvendi. Sinteticemos la cuestión con ayuda de las causas que alude nuestra legislación. El Código Civil salvadoreño, en su artículo 1469, dice: cuando el acreedor se niega en virtud de la repugnancia o la no comparecencia del acreedor a recibir. Entonces,
El acreedor no puede impedir al deudor gozar los beneficios de la solvencia o de su liberación cuando éste ha intentado pagar diligentemente. Por esta razón, la ley ha establecido un mecanismo para romper esa negativa o barrera que impone el acreedor al ejercicio del deudor de su ius solvendi. Ese mecanismo al que puede recurrir nuestro deudor, cualquier persona, Tiburcio por ejemplo, para realizar el pago válidamente, aun sin el consentimiento del acreedor, es el pago por consignación. Si el acreedor tiene la ejecución forzosa como un mecanismo jurídico para exigir el pago del deudor cuando éste se niega, ¿qué mecanismo jurídico tiene el deudor para exigir que el acreedor reciba la cosa debida? Bueno, ese es el pago por consignación. Ya tenemos el concepto del pago por consignación. Entremos en materia definiéndolo. No hay mucha diferencia entre la doctrina y la legislación en cuanto a la definición. Dicen los doctrinarios y los legisladores que el pago por consignación es el depósito de la cosa debida hecho en razón de la repugnancia o no comparecencia del acreedor a recibirla en manos de una tercera persona legitimada para sustituirlo con las formalidades necesarias y mediante intervención judicial. El Código Civil lo define en su artículo 1469 y su tratamiento es abarcado en 9 artículos, del 1468 al 1477. Esencialmente, el pago por consignación se divide en dos fases. La fase 1 es la oferta y la fase 2, la consignación. Analicemos la oferta. La oferta es el acto con el que el deudor manifiesta su capacidad y resolución de pagar y poner a disposición la cosa debida al acreedor. Tiene como finalidad dejar constancia del deudor a pagar y del acreedor a no recibir. O sea, indicar al acreedor que el deudor quiere pagar y dejar constancia de la negativa del acreedor a recibir. Se clasifica en dos: la oferta real y la oferta verbal. La real es aquella en la que se muestra el objeto de la obligación. Por ejemplo, se ofrece al acreedor o se pone a disposición de él la vaca, un carro, una casa o una suma de dinero. O sea, la cosa debida. Y la verbal o labial es la que se hace de palabra o por escrito. Bueno, la oferta, para que sea válida, debe cumplir con ciertos requisitos, los cuales se encuentran en el artículo 1471 de nuestro Código Civil. El primero de ellos es que debe ser hecha por el deudor capaz de pagar. Por ejemplo, si se trata de una transferencia de dominio, debe ser el deudor capaz de enajenar la propiedad. El segundo requisito es que debe ser hecha al acreedor capaz de recibir o a su legítimo representante. Si se trata de una obligación condicional o a plazo, debe estar cumplida y verificada la condición. Si se trata de una obligación a plazo, el plazo está pendiente y es beneficio del deudor, este puede pagar antes, pues está en facultad de renunciar al plazo. Que se ofrezca ejecutar el pago en el lugar debido. Y 5. Algunas formalidades, como que el deudor haga la oferta ante juez competente, poniendo en sus manos una minuta de lo que se debe, con los intereses vencidos si los hubiere y los demás cargos líquidos, comprendiendo en ella una descripción individual de la cosa ofrecida. Cuando decimos minuta nos referimos a un documento, cuenta o borrador en el que se presentan datos numéricos que pueden resultar de un contrato, como por ejemplo honorarios, intereses, tributos y cargas líquidas, o sea, la cantidad que resulta de la resta de los antes mencionados. Como recordarán, estábamos en la primera fase del pago por consignación, que es la oferta. Veamos ahora la consignación, como la segunda fase de este pago. En esta fase, el deudor hace el depósito o pone a disposición del acreedor en manos de un tercero la cosa debida y demuestra dos cosas: la intención de pagar y materializa esa intención con la entrega de la cosa. Así demuestra que el deudor tiene por objeto desprenderse de la cosa materia de la obligación. Es hasta aquí que nuestro Tiburcio podría abrir la puerta de la oficina en que hará la entrega campantemente y decir a altas voces: vengo en celo de la honra y la diligencia con la consigna.
Los requisitos de la consignación son básicamente dos. Uno, es que tiene que estar autorizada por el juez competente. Un juez autoriza petición de parte y este debe haber asignado a la persona a cuyo poder deba hacerse el depósito o consignación. Si se trata de dinero y el deudor quiere depositarlo en arcas públicas o arcas fiscales, no necesitará de la autorización del juez. Y el segundo requisito es la citación del acreedor. Debe haberse notificado al acreedor de la consignación y está convocado a tal diligencia. Esto se encuentra en los artículos 1473 y 1472. Ahora bien, pasemos al procedimiento a seguir en estas dos fases. El procedimiento es básicamente así: cumplidos los requisitos de la oferta, presentada ante juez competente la minuta y la descripción individual de la cosa debida, el juez cita con audiencia del acreedor o su representante para que éste se pronuncie. Pueden pasar dos cosas: el acreedor acepta la oferta, de ser así entonces hemos dado por terminado y el pago no se realiza por consignación. Si no acepta la oferta, o puede ser que ni comparezca, entonces el juez designa una persona en cuyo poder deba hacerse el pago, que es el tercero del que hablamos en la definición, que puede sustituir legítimamente al acreedor. Ojo, solo se designa, la consignación no está hecha aún. Posteriormente de la designación del tercero que recibirá la cosa debida, se hace la segunda citación, o sea, a la consignación. Pueden pasar dos cosas: que el acreedor comparezca o no comparezca. Si la primera, entonces se deja un acta sobre lo ocurrido y se agrega a los autos. Si la segunda, posteriormente se notificará al acreedor. Es el tercer llamado al acreedor, con intimación de recibir la cosa consignada. Esto se encuentra en el artículo 1472. Lo anterior siempre y cuando el acreedor se encuentre presente, o sea que puede encontrarse o ubicarse, pero en el caso de que no se haya el acreedor, ¿dónde está? Hay acreedor ausente, entonces el proceso se hará sin el segundo requisito del artículo 1470, que así lo establece el 1473, o sea que no será necesario que la oferta se haga al acreedor, sino que el proceso seguirá sin él, como si que no existiera. No será necesario. Ya casi para terminar el tema, veremos los gastos. ¿A quién le corresponden los gastos? Los gastos o expensas de toda oferta y consignación son a cargo del acreedor por una única razón: toda la actividad, las gestiones judiciales para realizar el pago por consignación fueron motivadas por la negativa o repugnancia del acreedor a recibir la cosa. Así lo estipula nuestro artículo 1474. Veamos hoy los efectos del pago por consignación. Los efectos son como los del pago, pues el pago por consignación se realiza con todos los requisitos legales. Los efectos son básicamente tres y también los consagra nuestro Código Civil en el artículo 1475. 1. Extingue la obligación. Bien, chicos, vamos a suspender antes de que se termine para continuar viendo el documental y podamos debatir en todo caso, ¿ya? Entonces, permítanme, voy a cortar aquí.